El tercer aspecto es que el cambio del concepto de amenazas por obstáculos es una barbaridad, por no decir una tontería. Obstáculo es un inconveniente, es una dificultad para llegar a conseguir algo que no se tiene y que se desea tener. Amenaza es el temor imaginario, real o infundado, el temor a sufrir daño o peligro por algo, sobre algo que yo ya poseo. Fíjense las dos diferencias. Obstáculo es dificultad, inconveniente para lograr algo que quiero tener. Y amenaza es temor a que se me dañe, a que se me ocasione peligro de algo que ya poseo. Dice en el memorándum de los diputados que es el género y el otro es la especie. No son ni primos hermanos ni parientes lejanos el concepto de amenazas con el de obstáculo. Jamás se ha utilizado el concepto de obstáculos en la teoría de la seguridad nacional. Entonces, ese es otro punto, pero ya se me acabó el tiempo. El otro tema es que en la propuesta de ley se hace a la seguridad nacional y a la seguridad interior, y así se define. Se dice, será condición para. Es decir, la seguridad nacional es una variable independiente que determina otras. Nunca en la teoría de la seguridad nacional y en las discusiones teóricas y académicas sobre la seguridad nacional, muy tempranamente, en 1952, un estudioso norteamericano, Arnold Wolfer, llamó la atención sobre esta confusión y decía, oye, es que se confunde si la seguridad es fin o la seguridad es medio. Y cuando se confunde esto, que la seguridad sea un medio, pues entonces la seguridad se equipara, por ejemplo, con el uso de la fuerza militar, porque ese es un medio. Pero si la seguridad es un fin, no puede ser una variable independiente. La seguridad es una variable dependiente que depende de otras circunstancias. En la ley, en la propuesta de reforma, a la seguridad nacional se le hace una variable independiente que determina el desarrollo nacional. La economía, el bienestar de la gente, de los mexicanos. Entonces, lo que determina esto es la seguridad nacional. La seguridad nacional no puede ser un medio, es un fin. Y no puede ser una variable independiente, es una variable que depende de otras. Pero más grave aún, se dice, en el caso de la seguridad interior es terrible, porque dice, en el caso de la seguridad nacional dice, la seguridad nacional es una condición para la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano para el cumplimiento de los fines del proyecto nacional. Si esa condición no cumple el proyecto nacional, no es seguridad nacional, no está contenida en la definición de seguridad nacional, porque para que esté contenida en la definición es seguridad nacional que permite la integridad, la estabilidad y permanencia del Estado para lograr los fines del proyecto nacional. Si no logra los fines del proyecto nacional, no estamos definiendo la seguridad nacional. ¿Qué pasaría con una condición de estabilidad, de permanencia y de integridad del Estado mexicano en donde no se cumplieran los fines del proyecto nacional, cualquiera que esto sea? ¿Podemos hablar de la seguridad del Estado? Pues obviamente que sí. Entonces, la definición de seguridad nacional como variable independiente y luego acotada a una condición que asegure el proyecto nacional, pues es una, digamos, contradictio in adjectum en la definición misma. No es una definición que permita contemplar e integrar todas las posibilidades en sí mismas. No es sino acota solamente a una posibilidad, aquella que está realizándose el proyecto nacional. Pero el segundo tema es, ¿cuál es el proyecto nacional? Porque el artículo 26 constitucional dice que los fines del proyecto nacional están contenidos en la Constitución. Podemos discutir si los fines del proyecto nacional están en la Constitución, pero no define el proyecto nacional. La Constitución del 26, que es además mencionado por los diputados, no define, no dice, el proyecto nacional es este y este y este y así lo vamos a hacer. Porque proyecto nacional puede ser muy diverso. Los partidos aquí representados tienen proyectos nacionales distintos. Y si le preguntamos a la gente, pues la gente puede tener distinta percepción e interés de proyectos nacionales.
Esto también fue criticado por Wolfer en 1952, cuando hablaba del concepto de seguridad nacional como un concepto ambiguo, y decía que hacer referencia a la seguridad nacional desde el punto de vista de los intereses vitales o de los intereses nacionales no tenía sentido, no servía, no era útil para la política, la crítica a los proyectos políticos, porque no establecía especificaciones, decía intereses para quién. Los intereses cambian en el tiempo, en las circunstancias y en el contexto social. Y entonces estamos regresando a una vieja tradición del concepto de seguridad nacional, académicamente ya superada, que es el proyecto nacional como una entelequia, es decir, como un símbolo, la seguridad nacional, como dicen palabras de Wolfer en 1952, como un símbolo ambiguo. Ya dije de la sustitución de amenazas por el de conceptos. Me faltaría simplemente decirles que una cosa muy importante que mencionan constantemente los diputados es que lograron gradualizar la aplicación de la ley nacional, es decir, cuando definen ellos una secuencia y hablan obstáculos, dice los obstáculos son todo lo que afecte a la estabilidad, permanencia, etcétera, y se dividen en contingencia, riesgos, desafíos y amenazas. Y dice, vamos a gradualizar de tal manera que no todo es de golpe, nada más que no lo logran. Si ustedes ven la definición de contingencia como un obstáculo natural y humano que atente contra la estabilidad, la permanencia y la integridad del Estado mexicano, pues ahí están contenidos todos, naturales y humanos, cualquiera que sean, no hay una diferencia. Todos desde el inicio, el más, digamos, el que está abajo de la graduación, el menos grave, que es contingencias, pues ya abarca a todos los demás. Todos los obstáculos que sean de origen natural y humano y que afecten a la integridad, permanencia y estabilidad del Estado ya están contenidos en el grado más bajo. Si seguimos avanzando en la escala y vemos riesgos, ellos mismos dicen riesgos, dice una gran contribución de la Cámara en relación a los senadores. Hay como un velado desprecio al trabajo de los senadores, no quiero entrar en conflictos bicamerales, pero dicen, nosotros pusimos una categoría que es riesgos, que son los que pueden convertirse. Y entonces, ¿existen obstáculos que pueden llegar a ser obstáculos? Los obstáculos existen como impedimentos, como inconveniencias, como dificultades. ¿Son o no son obstáculos? Llegan a la categoría ontológica del ser en el momento de existir, pero no hay obstáculos en potencia. Y en el caso de la amenaza sí, porque se habla de la posibilidad del riesgo, de la probabilidad del daño o del temor o del daño, la probabilidad del daño sobre algo que yo tengo. Pero más aún, cuando hablamos, por ejemplo, de desafíos, dice, bueno, que afecte parcialmente la estabilidad, la permanencia y la integridad del Estado mexicano, esa es la diferencia. En amenazas es que afecte la estabilidad, pero en la parcialmente, pero hay parcialidades que afectan la totalidad. Un Estado se puede destruir no por un derrumbe total, ¿verdad? Es muy significativo el caso de la Unión Soviética. Nadie en la KGB estaba vigilando lo que después derrumbó al Estado soviético. Entonces, no logran los diputados, a través de esta fraseología categórica cualitativa, de orden cualitativo, establecer una diferencia que sí exige la norma jurídica positiva. La norma jurídica positiva sí exige la clasificación específica, ¿sí?, de los agravantes, etcétera, etcétera. Finalmente, ya dije que es un cambio de centralismo digamos, de federalismo al centralismo, pero dos cosas nada más para terminar. La incorporación de temas que son obstáculos a los servicios públicos, dice, una acción que se convierte en obstáculo para servicios públicos, para ayuda a la población o la gobernabilidad, trae por consecuencia, es un obstáculo a la seguridad nacional.
Entonces yo pongo allí, digo, un poco de chunga, ¿no? Digo, bueno, por ejemplo, un plantón en la Sierra de Guerrero que obstaculice la entrega de las papeletas del programa Oportunidades, al no permitir un servicio público, se convierte ipso facto por la ley y la reforma a la ley en un asunto de seguridad nacional. Pero más grave aún, como ya dijo que tratándose de asuntos de la seguridad interior y de la seguridad nacional, siempre debe de participar las Fuerzas Armadas, así lo dice la reforma, dice, con la participación se va a cuidar, a preservar, a anular los obstáculos, etcétera, con participación de las Fuerzas Armadas. Entonces, la militarización de enormes campos de la seguridad pública es por decreto, ¿cómo digo? Ex oficio es la palabra, es ex oficio. La autoridad militar tiene por esta ley la capacidad para intervenir en todos los casos en donde se dificulte o se obstaculice la prestación de cualquier servicio público, no dice cuál. Un robo a los cheques de la tesorería, de una oficina de la tesorería, se convierte, porque evita un servicio público, se convierte en un obstáculo a la seguridad nacional, y los militares por ex oficio pueden ir a buscar y perseguir a quien haya robado. Esto contradice la formulación de las normas positivas del derecho. En México tiene esa tradición, por eso lo digo. Entonces, la tradición del derecho positivo tiene que ser exhaustivo, clasificatorio y muy específico. Para que, si tú haces A, te va a suceder B. Pero no, si tú haces dentro del universo de A, no, A, sucede B. Si es B, sucede C. Si es D, sucede F. Tal cual esa es la tradición positiva del derecho mexicano. Y aquí se incumple porque dice, una acción que puede tener consecuencias sobre la prestación de servicios públicos, sobre la prestación de apoyo a la población o de gobernabilidad, asuntos de la Secretaría de Gobernación, se convierten en obstáculos a la seguridad nacional. Y como a todos los obstáculos de la seguridad nacional participan las Fuerzas Armadas para atenderlos, las Fuerzas Armadas pueden. Eso contradice el espíritu del 129. El artículo 129, donde dice que los militares al cuartel, si ustedes ven las discusiones originales de los diputados constituyentes, a eso se refería. Sí es constitucional la participación de los militares en apoyo a la seguridad pública. Ya la Corte lo definió y así se considera que es adecuado. Yo pienso que sí es adecuado, pero a solicitud de la autoridad civil política y bajo el mando de la autoridad civil política. ¿Por qué? Porque los mexicanos aprendimos que el poder del ejército es muy importante, que no dudamos de su lealtad y de su institucionalidad y de su eficacia, pero no es un poder aparte. El poder político civil es el resultado de los acuerdos de los mexicanos en el Constituyente del 17, que reconoce 3 ámbitos del poder: el municipal, el estatal y el federal. Por último, la misma tendencia que encontramos en la Ley de Seguridad Nacional de la Reforma, de centralizar en el Poder Federal todo lo relacionado con aspectos de seguridad nacional, es lo que está, digamos, metiéndose en el ambiente de la seguridad pública. La idea de que el Estado federal es el bueno y todos los otros órganos de gobierno son los malos y los corruptos. Yo creo que eso nos lleva a un callejón sin salida. Y si queremos reformar la Constitución de 3 órdenes políticos de gobierno por un poder centralista, omnívodo y presidencialista, hagámoslo, pero en el Congreso, seriamente, llamando a la participación completa de los mexicanos para resolver este asunto, no a través de propuestas pues que ya el basurero de la historia ha llevado a abandonar, como los mandos policiales únicos, que lo que pretenden es que haya aquí una sola policía, porque la única policía buena es la Policía Federal. Yo creo que ningún ámbito de la policía, ni del ejército, ni de ningún órgano de gobierno puede decir que ha sido incólume a los cantos de la sirena y a la corrupción de las fuerzas del narcotráfico. Aquí de lo que se trata es de hacer las cosas bien
y serias.